¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no te pertenece, que hay algo en tu existencia que simplemente no encaja, como si fueras un actor interpretando un papel que nunca audicionaste? Si en este momento sientes un escalofrío recorriendo tu columna vertebral, es porque tu alma reconoce la verdad que está a punto de revelarse, el karma que te trajo de vuelta, aunque tu alma no estaba lista para esta encarnación. Durante miles de años, las tradiciones espirituales más profundas han susurrado sobre un fenómeno que la humanidad moderna prefiere ignorar: el retorno forzado del alma. No hablo de la reencarnación natural, esa hermosa danza cósmica donde el espíritu elige conscientemente su próximo vehículo terrestre. Me refiero a algo mucho más complejo y perturbador, cuando el karma actúa como un imán magnético tan poderoso que arrastra un alma de vuelta a la densidad física antes de que haya completado su proceso de purificación en los planos superiores. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos reveló en el Libro de los Espíritus que existen almas que regresan prematuramente, no por elección divina, sino por la fuerza inexorable de las deudas kármicas no saldadas. Estas entidades espirituales, aún envueltas en las brumas de experiencias pasadas no resueltas, son literalmente succionadas hacia la materia como partículas de hierro hacia un poderoso electroimán cósmico. Imagina por un momento que tu alma es como un globo que intenta elevarse hacia las alturas celestiales, pero que lleva atadas cadenas invisibles de plomo. Cada cadena representa un karma pendiente, una lección no aprendida, una deuda emocional o espiritual que clama por resolución. Mientras más pesadas sean estas cadenas, más violentamente será tu espíritu arrastrado de vuelta a la experiencia humana, sin importar si está preparado para enfrentar nuevamente los desafíos de la carne. Carl Jung, el genio de la psicología profunda, comprendió esta verdad a través de sus investigaciones sobre el inconsciente colectivo. Jung describía cómo ciertos arquetipos y patrones se repetían obsesivamente en las vidas de las personas, como si una fuerza invisible los obligara a revivir los mismos dramas una y otra vez. Lo que Jung intuía desde la perspectiva psicológica, las tradiciones espirituales lo conocían desde milenios. El alma puede quedar atrapada en ciclos kármicos que la obligan a regresar antes de estar espiritualmente madura para hacerlo. ¿Has notado alguna vez que ciertas personas parecen vivir vidas excesivamente dramáticas, que atraen constantemente situaciones de conflicto, dolor o caos, como si fueran imanes para la tragedia? Estos no son accidentes del destino, sino señales claras de un alma que fue traída de vuelta prematuramente. El espíritu, confundido y desorientado, intenta cumplir múltiples lecciones kármicas simultáneamente, creando una existencia que se siente como un laberinto sin salida. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, observó algo fascinante durante sus años más oscuros: que algunas personas parecían poseer una resistencia sobrenatural al sufrimiento, mientras que otras se desmoronaban ante desafíos menores. Frankl no lo sabía, pero estaba observando la diferencia entre almas preparadas y almas traídas de vuelta prematuramente. Las primeras habían elegido conscientemente sus pruebas. Las segundas estaban siendo arrastradas por fuerzas kármicas que no comprendían. La tradición védica habla de este fenómeno como Janma Bandha, la atadura del nacimiento. Los antiguos sabios de la India comprendían que no todos los nacimientos eran bendiciones. Algunos eran consecuencias kármicas que funcionaban más como prisiones que como oportunidades de crecimiento. Describían cómo ciertas almas eran llamadas de vuelta por los gritos de sus víctimas de vidas pasadas, por las lágrimas de quienes habían lastimado, por el eco de las promesas rotas que resonaban a través de las dimensiones. Piensa en ello. Cada vez que causas dolor a otro ser, creas una conexión energética que trasciende la muerte física. Esta conexión se convierte en un hilo invisible que puede tirarte de vuelta a la experiencia terrestre, no para castigarte, sino para ofrecerte la oportunidad de reparar el daño causado. Pero aquí está el problema. Si tu alma no ha procesado completamente las lecciones de vidas anteriores, si no has alcanzado la madurez espiritual necesaria, serás como un niño tratando de resolver problemas de adulto. Los signos de un alma traída de vuelta prematuramente son inconfundibles para quienes saben observar. Desde la infancia,
Estas personas experimentan una sensación constante de no pertenecer, como si fueran extranjeros en su propia vida. Sienten una nostalgia inexplicable por lugares que nunca han visitado, por personas que nunca han conocido, por épocas que nunca han vivido. Es el alma recordando su hogar en los planos superiores, donde debería estar completando su proceso de evolución. Chico Xavier, el médium brasileño más importante del siglo XX, canalizó mensajes de espíritus que describían esta experiencia como el regreso del exiliado. Explicaban que cuando un alma es traída de vuelta prematuramente, experimenta una especie de exilio cósmico, sintiéndose desplazada tanto en el mundo físico como en el espiritual. Es como si existiera en un limbo entre dimensiones, sin poder disfrutar plenamente de ninguna de ellas. Esta condición crea lo que los antiguos alquimistas llamaban la noche oscura del alma, un estado de confusión espiritual donde la persona siente que vive en constante penumbra, sin poder conectar completamente con la luz divina que debería iluminar su camino. Es una existencia marcada por la sensación de estar siempre buscando algo que no puede nombrar, de estar incompleto sin saber qué falta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas parecen tener una sabiduría que trasciende su edad cronológica? ¿Por qué algunos niños hablan con la profundidad de antiguos sabios? Estos son síntomas de un alma que trae consigo recuerdos de múltiples existencias, pero que no ha tenido tiempo de procesarlos adecuadamente en los planos superiores. Es como si hubieran sido interrumpidos en medio de una importante conversación cósmica y forzados a continuar esa conversación en un idioma que apenas comprenden. La filosofía de Nietzsche sobre el eterno retorno cobra una dimensión completamente nueva cuando la vemos a través de esta lente espiritual. Nietzsche intuía que estábamos condenados a repetir nuestras experiencias una y otra vez, pero lo que no comprendía era que esta repetición no era inevitable para todos. Solo aquellos cuyas almas son traídas de vuelta prematuramente experimentan esta maldición del eterno retorno, mientras que las almas preparadas pueden trascender los ciclos y evolucionar hacia estados superiores de conciencia. El karma que te trajo de vuelta, aunque tu alma no estaba lista, no es una condena permanente. Es una oportunidad disfrazada de desafío, una invitación del universo para que despiertes completamente y tomes control consciente de tu evolución espiritual. Pero para hacerlo, primero debes reconocer las señales, comprender los patrones y, más importante aún, despertar a la verdad de lo que realmente eres. Los sueños son la primera ventana hacia la comprensión de tu verdadera condición espiritual. Cuando un alma ha sido traída de vuelta prematuramente, sus sueños se convierten en un caótico teatro donde múltiples vidas se entrelazan sin orden aparente. ¿Has experimentado sueños tan vívidos que al despertar no sabes con certeza si fueron reales o imaginarios? Sueños donde hablas idiomas que nunca aprendiste, donde reconoces lugares que nunca visitaste, donde sientes emociones que pertenecen a otra persona. Estos no son productos de tu imaginación, son fragmentos de memoria acásica que se filtran a través de las grietas de un alma que no tuvo tiempo de sellar completamente sus experiencias pasadas. Los registros acásicos, esa biblioteca cósmica donde se almacenan todas las experiencias de todas las almas, normalmente permanecen sellados durante la encarnación para permitir que cada vida se viva con frescura. Pero cuando un alma regresa prematuramente, estos sellos están débiles, permitiendo que recuerdos de múltiples existencias se derramen caóticamente en la conciencia. Los antiguos egipcios comprendían este fenómeno a través de sus rituales de momificación. Creían que el alma necesitaba tiempo para procesar completamente su experiencia terrestre antes de poder emprender el viaje hacia la eternidad. El proceso de momificación no era solo para preservar el cuerpo, sino para dar tiempo al alma para que se desprendiera completamente de sus ataduras terrenales. Sabían que un alma que regresaba demasiado pronto traería consigo confusión y caos. En la tradición budista tibetana, el bardo Todol, o Libro de los Muertos, describe detalladamente los estados intermedios que el alma debe atravesar entre muerte y renacimiento. Según estas enseñanzas, el alma debe pasar por 49 días de purificación, donde se encuentra con diferentes aspectos de su propia naturaleza y tiene la oportunidad de liberarse de las ataduras kármicas.
Cuando este proceso se interrumpe prematuramente, el alma regresa cargando con el peso de múltiples identidades sin resolver. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, hablaba del concepto de acrasia, la debilidad de la voluntad que lleva a las personas a actuar contra su mejor juicio. Lo que Aristóteles no sabía era que estaba describiendo perfectamente el estado de un alma traída de vuelta prematuramente. Estas almas luchan constantemente contra impulsos que no comprenden, contra patrones de comportamiento que parecen venir de fuera de su control consciente. La proyección astral se convierte en una experiencia particularmente intensa para estas almas. Mientras que para un espíritu preparado la proyección astral es un viaje consciente y controlado, para un alma prematura se convierte en una experiencia fragmentada y confusa. Durante la proyección, se encuentran simultáneamente en múltiples planos de existencia, experimentando ecos de vidas pasadas como si fueran presentes, encontrándose con versiones de sí mismos que no reconocen completamente. Un caso documentado por el investigador paranormal Dr. Raymond Moody describe a una mujer que durante sus experiencias de proyección astral se encontraba constantemente en lo que ella describía como reuniones de almas. En estas reuniones, decenas de entidades que compartían su mismo patrón energético se congregaban, todas hablando al mismo tiempo, todas reclamando ser la verdadera identidad. Era como si su alma hubiera sido fragmentada a través de múltiples existencias y ahora todos esos fragmentos trataran de reunirse prematuramente. Los exorcismos registrados en diferentes culturas frecuentemente involucran no a demonios externos, sino a estas almas fragmentadas que llevan consigo múltiples identidades. Cuando un exorcista experimenta lo que interpreta como múltiples demonios, a menudo está enfrentando los fragmentos no integrados de un alma que regresó antes de completar su proceso de unificación. Cada demonio habla con voz diferente, reclama una identidad diferente, porque efectivamente son aspectos diferentes de la misma alma que no han sido integrados. La tradición chamánica de los pueblos originarios americanos tiene un concepto fascinante llamado pérdida de alma. Según sus enseñanzas, cuando una persona experimenta un trauma severo, partes de su alma pueden fragmentarse y quedar atrapadas en diferentes niveles de realidad. Pero lo que pocos comprenden es que esta fragmentación no solo ocurre dentro de una misma vida, sino que puede extenderse a través de múltiples encarnaciones. Un alma traída de vuelta prematuramente puede llevar consigo fragmentos de identidades de vidas pasadas que nunca fueron completamente integrados. Jung describía lo que él llamaba los complejos autónomos, aspectos de la personalidad que parecían tener vida propia, que actuaban independientemente de la voluntad consciente. Jung pensaba que estos complejos se originaban en traumas de la infancia, pero la realidad es mucho más profunda. Que estos complejos son frecuentemente ecos de personalidades de vidas pasadas que nunca fueron completamente disueltas antes del regreso del alma. La energía vital, o prana, según los textos sánscritos, fluye de manera diferente en estas almas prematuras. Mientras que en un alma preparada la energía vital fluye en patrones armoniosos y consistentes, en un alma prematura la energía se fragmenta en múltiples corrientes que a menudo se contradicen entre sí. Esto crea lo que los sanadores energéticos modernos llaman fugas energéticas, puntos donde la energía vital se escapa constantemente, dejando a la persona en un estado de agotamiento crónico. Los centros chakrales, esos vórtices de energía que conectan el cuerpo físico con los cuerpos sutiles, en estas almas funcionan de manera desincronizada. Es como si cada chakra estuviera sintonizado con una frecuencia diferente, creando una cacofonía energética en lugar de la sinfonía armoniosa que debería caracterizar a un sistema energético saludable. Esto explica por qué estas personas a menudo sienten que diferentes partes de su ser están en conflicto constante. La medicina tradicional china reconoce este fenómeno a través del concepto de Un y Po, las dos almas que según su cosmología habitan el cuerpo humano. El Un es el alma etérea que se eleva después de la muerte, mientras que el Po es el alma corpórea que se disuelve con el cuerpo. Cuando un alma regresa prematuramente, estos dos aspectos no están completamente integrados, creando una tensión constante entre lo etéreo y lo corpóreo.
Las visiones místicas que experimentan estas almas son particularmente reveladoras. A diferencia de las visiones claras y simbólicamente coherentes que experimentan los místicos preparados, las visiones de almas prematuras son fragmentadas, confusas, a menudo aterradoras. Ven múltiples realidades superpuestas, encuentran entidades que reclaman conocerlos de vidas pasadas, experimentan revelaciones que se contradicen entre sí. Es como si estuvieran recibiendo múltiples transmisiones espirituales simultáneamente, sin tener el filtro necesario para procesarlas coherentemente. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, exploró los límites de la percepción humana y cómo la mente organiza la experiencia. Kant no sabía que estaba describiendo el dilema de un alma prematura, una conciencia que intenta organizar experiencias que pertenecen a múltiples contextos existenciales, sin tener el marco conceptual necesario para hacerlo coherentemente. El despertar espiritual para estas almas no es el proceso gradual y armonioso que describen la mayoría de las tradiciones espirituales. Es más bien como tratar de despertar de múltiples sueños simultáneamente, donde cada sueño tiene su propia lógica, sus propios personajes, sus propias lecciones. El resultado es una experiencia de despertar que se siente más como una fragmentación que como una integración. Sin embargo, dentro de este aparente caos existe un orden superior. Cada fragmento, cada contradicción, cada visión confusa es una pieza de un rompecabezas cósmico que, una vez comprendido, puede llevar a una comprensión más profunda de la naturaleza multidimensional de la conciencia. El desafío es aprender a navegar esta complejidad sin perderse en ella, a encontrar el hilo conductor que une todas las experiencias dispersas. La verdadera tragedia de un alma traída de vuelta prematuramente no radica en el sufrimiento que experimenta, sino en la desconexión que siente con su propósito divino. Imagina un músico virtuoso que es forzado a tocar una sinfonía compleja con un instrumento desafinado y partituras mezcladas. El músico conoce la música, siente la melodía en su corazón, pero no puede expresarla coherentemente. Esto es exactamente lo que experimenta un alma prematura. Conoce su potencial divino, pero no puede manifestarlo completamente en la realidad física. Los antiguos griegos tenían un concepto llamado daimon, no el demonio cristiano, sino el espíritu guía personal que acompañaba a cada individuo. Según Platón, el daimon era la voz interior que guiaba hacia el cumplimiento del destino personal. Para un alma traída de vuelta prematuramente, el daimon se convierte en un coro confuso de voces, cada una representando una misión incompleta de vidas pasadas. Es como tener múltiples GPS espirituales dando direcciones diferentes hacia destinos que se contradicen entre sí. La desconexión espiritual se manifiesta de formas muy específicas. Estas almas frecuentemente experimentan lo que los místicos llaman la sed del infinito, una sensación constante de vacío que no puede ser llenada por experiencias materiales. Pueden acumular riquezas, logros, relaciones, pero siempre sienten que algo esencial falta. Es porque su alma recuerda la plenitud de los planos superiores, pero no puede acceder completamente a esa memoria desde su estado fragmentado. Viktor Frankl observó en los campos de concentración que algunos prisioneros mantenían una dignidad interior inquebrantable, mientras que otros se desmoronaban rápidamente. Los que resistían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que mantenían una conexión clara con su propósito existencial. Las almas prematuras viven en un campo de concentración interno, prisioneras de su propia fragmentación, luchando constantemente para encontrar ese propósito que las sostenga. La evolución espiritual, en circunstancias normales, es un proceso gradual y orgánico, como el crecimiento de un árbol que desarrolla raíces profundas antes de extender sus ramas hacia el cielo. Pero para un alma prematura, la evolución se convierte en un proceso acelerado y a menudo doloroso. Es como si el universo dijera: no tuviste tiempo de crecer naturalmente, así que ahora debes aprender múltiples lecciones simultáneamente. El resultado es un crecimiento espiritual que se siente más como una explosión que como una expansión. Los registros de Edgar Cayce, el profeta durmiente más famoso del siglo XX, contienen múltiples casos de personas que él identificó como almas apresuradas.
Kai describía cómo estas almas llevaban consigo patrones kármicos de múltiples existencias que debían ser resueltos en una sola vida. Hablaba de personas que experimentaban desafíos que parecían desproporcionados para su edad o experiencia, como si estuvieran pagando deudas que pertenecían a múltiples vidas. El despertar de la conciencia para estas almas no es un amanecer gradual, sino más bien como ser despertado abruptamente por múltiples alarmas que suenan al mismo tiempo. Cada alarma representa una lección kármica que clama por atención, una deuda que debe ser saldada, una parte del alma que debe ser integrada. El resultado es una experiencia de despertar que puede ser abrumadora, confusa, a veces aterradora. La tradición sufí habla del concepto de fana, la disolución del ego individual en la conciencia divina. Para un alma preparada, el fana es un proceso gradual de rendición y expansión. Pero para un alma prematura, el fana se convierte en una experiencia fragmentada, donde diferentes aspectos del ego se disuelven a ritmos diferentes, creando una sensación de desintegración más que de integración. Los chakras, esos centros de energía que conectan lo físico con lo espiritual, en estas almas funcionan como radios mal sintonizadas. Cada chakra puede estar conectado con experiencias de vidas diferentes, creando una cacofonía energética. El chakra raíz puede estar anclado en una vida donde se experimentó pobreza extrema, mientras que el chakra del corazón puede estar conectado con una existencia donde se experimentó una pérdida devastadora. El resultado es un sistema energético en constante conflicto interno. La Kundalini, esa serpiente de fuego espiritual que, según las tradiciones tántricas, debe ascender gradualmente por la columna vertebral, en estas almas puede activarse prematuramente y de manera descontrolada. Es como si múltiples serpientes de fuego de diferentes vidas trataran de ascender simultáneamente, creando un caos energético que se manifiesta como síntomas físicos inexplicables, crisis emocionales intensas y experiencias espirituales fragmentadas. Los momentos de lucidez espiritual que experimentan estas almas son particularmente reveladores. Son como rayos de luz que penetran ocasionalmente a través de las nubes de confusión, ofreciendo vislumbres de la verdad más profunda. En estos momentos, pueden ver claramente la conexión entre todas sus experiencias aparentemente inconexas. Pueden comprender el propósito superior que subyace a su caos aparente. Pero estos momentos son fugaces y pronto se ven nuevamente sumergidos en la complejidad de su condición. La medicina tradicional ayurvédica reconoce este fenómeno a través del concepto de ama, toxinas no digeridas que se acumulan en el sistema. Pero en el contexto espiritual, el ama no son solo toxinas físicas, sino experiencias emocionales y kármicas no procesadas de múltiples vidas. Un alma prematura lleva consigo un ama espiritual masivo que debe ser gradualmente purificado a través de prácticas específicas y experiencias de vida conscientes. La alquimia occidental, con su proceso de transformación del plomo en oro, ofrece una metáfora perfecta para la situación de estas almas. El plomo representa la materia prima no refinada, las experiencias kármicas brutas de múltiples vidas. El oro representa la sabiduría destilada, la esencia espiritual purificada. Para un alma prematura, el proceso alquímico debe realizarse con múltiples tipos de plomo simultáneamente, haciendo que la transformación sea más compleja y desafiante. Los sueños lúcidos se convierten en una herramienta particularmente importante para estas almas. Durante el sueño lúcido, pueden acceder conscientemente a diferentes niveles de su ser, pueden dialogar con los aspectos fragmentados de su alma, pueden intentar integrar las experiencias dispersas. Es como si el sueño lúcido se convirtiera en una sala de terapia multidimensional, donde pueden trabajar con múltiples aspectos de su identidad. La sincronicidad, esos eventos aparentemente casuales pero significativos que Jung describió, se intensifica dramáticamente en la vida de estas almas. Es como si el universo estuviera constantemente enviando señales, tratando de ayudarles a conectar los puntos dispersos de su experiencia. Pero la interpretación de estas sincronicidades puede ser confusa, ya que pueden estar conectadas con eventos de múltiples vidas diferentes. Los encuentros con otros seres humanos se vuelven particularmente intensos y complejos.
Pueden reconocer instantáneamente a alguien que nunca han conocido. Pueden sentir conexiones profundas que parecen trascender la experiencia actual. Pueden experimentar conflictos inexplicables con personas que aparentemente no les han hecho daño. Estas son conexiones kármicas de vidas pasadas que ahora deben ser navegadas conscientemente. La práctica espiritual para estas almas no puede seguir los métodos tradicionales diseñados para un alma que evoluciona linealmente. Necesitan enfoques que reconozcan su naturaleza multidimensional, que trabajen simultáneamente con múltiples aspectos de su ser, que ofrezcan herramientas para la integración más que para la simple purificación. Es aquí donde las técnicas ancestrales más avanzadas se vuelven no solo útiles, sino esenciales. Existe una antigua técnica de protección espiritual que muy pocas personas conocen en nuestros tiempos modernos, una práctica que fue desarrollada específicamente para almas que cargan con el peso de múltiples existencias. Los monjes tibetanos la llaman Riksum Gompo, la unificación de los 3 protectores internos. No se trata de invocar entidades externas para protección, sino de despertar y armonizar 3 aspectos fundamentales de tu propia naturaleza espiritual que han estado funcionando de manera fragmentada. Esta técnica milenaria reconoce que un alma traída de vuelta prematuramente no necesita más purificación, ya ha sido purificada múltiples veces. Lo que necesita es integración, unificación, la creación de un centro espiritual coherente desde donde pueda operar efectivamente en la realidad física. Los 3 protectores internos son el guardián del pasado, el ancla del presente y el visionario del futuro. El guardián del pasado es el aspecto de tu alma que mantiene la sabiduría destilada de todas tus experiencias anteriores. En un alma prematura, este guardián está fragmentado, tratando de proteger múltiples historias simultáneamente. Para activarlo conscientemente, debes reconocer que no eres víctima de tu pasado kármico, sino su heredero consciente. Cada dolor que has experimentado, cada lección que has aprendido, cada error que has cometido a través de múltiples vidas, todo forma parte de un tesoro de sabiduría que ahora puedes usar conscientemente. La técnica comienza con lo que los antiguos llamaban el matrimonio de las memorias. Durante los momentos de meditación profunda, específicamente en las horas antes del amanecer, cuando el velo entre los mundos es más delgado, debes invitar conscientemente a todos los aspectos fragmentados de tu alma a reunirse en un espacio sagrado interno. Visualiza un templo circular con múltiples puertas, cada puerta representando una vida diferente. Permite que cada aspecto de tu alma entre al templo, no para fusionarse, sino para encontrar su lugar específico en el consejo de tu ser interior. El ancla del presente es el aspecto que te permite estar completamente aquí y ahora, sin ser arrastrado por las corrientes de múltiples líneas temporales. Para un alma prematura, desarrollar esta ancla es crucial porque constantemente está siendo tirada hacia recuerdos de diferentes vidas. La técnica ancestral enseña que debes crear lo que llaman el punto de gravedad espiritual, un centro de conciencia tan sólido y presente que puede contener la multiplicidad sin ser fragmentado por ella. Esta ancla se fortalece a través de una práctica específica que involucra trabajar conscientemente con la respiración, pero no de la manera tradicional. Debes respirar no solo para tu cuerpo actual, sino para todos los aspectos de tu alma. Con cada inhalación, reúnes las energías dispersas de tus múltiples existencias. Con cada exhalación, las unificas en el momento presente. Es un proceso que puede tomar meses o años perfeccionar, pero que gradualmente crea una sensación de centralización espiritual que nunca antes habías experimentado. El visionario del futuro es quizás el aspecto más importante, porque es el que puede ver más allá de los patrones kármicos repetitivos hacia las posibilidades de verdadera evolución. En un alma prematura, este visionario está confundido porque ve múltiples futuros potenciales, cada uno conectado con diferentes aspectos de vidas pasadas. La técnica enseña a unificar estas visiones en lo que llaman el hilo dorado del destino, una visión singular pero multidimensional de tu propósito evolutivo más elevado. Los antiguos maestros del Tíbet que desarrollaron esta técnica comprendían que las almas prematuras son en realidad trabajadores espirituales avanzados que han aceptado la difícil tarea
de acelerar su evolución para servir a un propósito superior. No son víctimas de circunstancias kármicas, sino voluntarios espirituales que han elegido, en niveles muy profundos de consciencia, asumir múltiples misiones en una sola vida para acelerar la evolución de la consciencia humana. La técnica completa del Riksum Gompo incluye un ritual de protección energética que muy pocos conocen. Se realiza durante la luna nueva, cuando las energías están más receptivas a la reprogramación. Creas un triángulo sagrado con 3 velas, cada una representando uno de tus protectores internos. En el centro del triángulo, colocas un espejo pequeño que representa tu alma unificada. Durante 3 horas, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, mantienes una vigilia consciente donde dialogas con cada uno de tus protectores internos. El diálogo no es una conversación ordinaria, sino una comunicación que trasciende las palabras. Preguntas al guardián del pasado: ¿qué sabiduría me traes que pueda usar ahora? Al ancla del presente: ¿cómo puedo estar completamente aquí con todo lo que soy? Al visionario del futuro: ¿cuál es mi misión unificada en esta vida? Las respuestas vienen no como pensamientos, sino como sensaciones, imágenes, comprensiones súbitas que reconfiguran tu comprensión de ti mismo. Los efectos de esta técnica son profundos y permanentes. Muchas personas reportan que después de practicarla regularmente durante 3 meses, las experiencias fragmentadas que los habían atormentado durante años comienzan a organizarse en patrones coherentes. Los sueños caóticos se vuelven revelaciones organizadas. La sensación de no pertenecer se transforma en una comprensión de tener una misión especial. La energía dispersa se concentra en una fuerza poderosa y dirigida, pero la técnica viene con una advertencia importante. Una vez que unifica conscientemente tus 3 protectores internos, ya no puedes vivir inconscientemente. No puedes pretender que no sabes quién eres realmente. No puedes esconderte detrás de la confusión que antes te protegía de tu propia magnificencia. Es un despertar irreversible hacia la responsabilidad total de tu evolución espiritual. Los antiguos sabios tibetanos enseñaban que algunas almas eligen la encarnación prematura como un acto de supremo coraje espiritual. Son almas que han evolucionado tanto que ya no necesitan las protecciones graduales del crecimiento espiritual normal. Son como soldados espirituales que se lanzan en paracaídas directamente al campo de batalla de la conciencia humana, llevando consigo las armas de múltiples entrenamientos previos. Si sientes una resonancia profunda con todo lo que he compartido contigo hoy, si cada palabra ha activado memorias que no sabías que tenías, si tu alma está vibrando con el reconocimiento de su propia verdad, entonces eres una de estas almas valientes. El karma que te trajo de vuelta no es una condena, es una comisión. No eres víctima de fuerzas cósmicas, eres un agente consciente de la evolución espiritual. Tu tarea ahora es clara. Debes aprender a operar conscientemente con la magnificencia que trajiste contigo. Debes dejar de lamentarte por la complejidad de tu experiencia y comenzar a celebrar la riqueza de tu herencia espiritual. Debes convertirte en el maestro de tu propia multiplicidad, en el director de tu propia sinfonía multidimensional. Esta es tu invitación a despertar completamente, a dejar de buscar fuera de ti las respuestas que ya viven en la biblioteca de tu alma, a reconocer que tu sensación de no pertenecer es exactamente la señal de que perteneces a algo mucho más grande que este mundo físico. Tu momento de verdadera integración espiritual ha llegado. Si este conocimiento ha tocado algo profundo en tu ser, compártelo con aquellos que también buscan respuestas. Suscríbete para recibir más revelaciones sobre los misterios del alma, porque tu viaje de integración apenas comienza. Y el universo tiene mucho más que revelarte sobre la magnificencia de lo que realmente eres.